Los jóvenes hoy realmente necesitan que les abran posibilidades de soñar. Y hay que ser constantes para lograr que esto vaya caminando. Nos vamos a encontrar con muchísimas piedritas, no con poquitas piedritas. Quien no ha conocido Valle de Guadalupe, les voy a traer Valle de Guadalupe a Jalisco. Mi ilusión y mi sueño desde el principio fue transformar toda la vida de este pueblo y de esta ribera de Chapala. ¿Qué tal, don Gerardo? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Ahora sí que literal a su casa. Esta es tu casa. Gracias. Esta es la finca La Estramancia. La Estramancia. Este es el primer Qué viñedo hermosas boutique. aves. Es una guacamaya Y unos pavos reales. y unos pavos reales. No, pues qué gusto nuevamente entrevistar una persona de inspiración, alguien que nos puede mostrar que no precisamente tenemos que venir de cuna de oro y de sábanas de seda para poder salir adelante. Muchísimas gracias por concedernos la entrevista. No, pues muchas gracias por venir aquí para que vean el esfuerzo que hemos realizado durante los últimos 16 años. Casi nada, ¿verdad? Así es. Los últimos 16 años. Tenemos una vista hermosa aquí. Bueno, tenemos aquí los viñedos, pero pues tenemos el lago. Es el lago de Chapala. Es correcto. Digo, Estamos- No, es una vista impresionante. nosotros- Tenemos naturaleza, el viñedo, los cerros, el lago. Hermoso, un hermoso lugar. Pero lo interesante de esto, precisamente al ser un viñedo, aquí están fabricando vino. Estamos en producción de vino, sí. Están en correcto. producción de vino. ¿Me pudieras enseñar un poquito de en dónde almacenan el vino? ¿Cuál es el proceso? Aquí es. ¿Aquí es? Aquí. Yo voy En- caminando y curiosamente... En esta parte de aquí, nosotros tenemos una pequeña bodega Ok, donde nosotros hacemos aquí. Tenemos aquí nuestras barricas y nuestros alambiques. Aquí tenemos algo de vino. Aquí hacemos la producción de nuestro vino fortificado. entonces aquí es donde hay algo de proceso para... Aquí hacemos el proceso de uno de nuestros vinos, que es el vino fortificado. Ok. Esta es la reserva de la casa. ¿Qué es el vino fortificado? El vino fortificado es un vino oporto que se le adiciona alcohol Ok, para elevarle el grado de volumen de alcohol. ok. Y nosotros con este vino hacemos un vino que es la reserva de la casa, que lo tenemos aquí en estas barricas. Ya tienen 2-3 años con llenas las barricas. Y de aquí es donde nosotros procesamos nuestro vino. Perfecto. Yo creo que vamos a comenzar a tomar tempranillo, digo, porque son las 12 del día y pues vamos a probarlo al rato, Ok. ¿sí? Pero pues vamos haciendo un recorrido dentro de la Estramancia. Esa experiencia que vienen dando a los turistas, que inicialmente no se hizo con esa finalidad, creo, ¿verdad? No, esta era una casa habitación donde nosotros estábamos aquí. Básicamente hicimos un sueño para tener una casa en Chapala y la hemos ido forjando poco a poco y tuvimos que abrir la casa en época de pandemia para que nuestras visitas vinieran y estuvieran aquí visitando nuestro viñedo, porque el viñedo, pues tú lo ves, está en condiciones excepcionales, muy hermoso. Claro. Y la gente deseaba venir aquí a ver el viñedo. Ahora sí, como dicen, sin querer queriendo. Sin querer queriendo, Y se dio. te vas metiendo a las cosas y, Claro. y te van empujando a lo que tienes que hacer, ¿no? Y como dices, pues literal, estamos en tu casa. Ahora sí que aquí es en donde vives y pues hay una doble finalidad, ¿no? Es Es el correcto. tema de negocio, brindar la experiencia y aparte, pues vivir tranquilamente dentro de la naturaleza. Si nos quedamos callados, escuchamos nada. Las aves, ahorita Nada estás más las escuchando. aves. Claro. Tenemos aquí una cantidad de aves impresionantes, que tenemos halcones, águilas y muchos pájaros. Esta parte que tenemos aquí adelante, ¿qué es? Aquí tenemos, era nuestro salón de juegos que se convirtió
una sala de degustación. Sí. Y aquí estamos, ya estamos preparando. Ahorita vamos a tener un evento para 20 personas. Espero me inviten. Claro que Espero sí, que me estás inviten. invitado. Ok, Sí. vamos a degustar el vino. Vamos a degustar nuestros 5 vinos. Una de las particularidades que tenemos aquí en la casa es nuestro nombre. Este nombre, la Estramancia. El nombre es un nombre jalisciense. La palabra Estramancia nada más se usa en Jalisco. Sí. Y se usa para decir algo que está complicado de hacer, difícil de hacer, raro. Yo me acuerdo mucho que mi abuelo utilizaba esa palabra cuando decía, ay, ahí tuve que hacer una estramancia para poder lograrlo. Es correcto. Sí. Cuando nosotros estábamos aquí con todo este proyecto, el viñedo ya estaba terminado, la casa ya estaba terminada. El herrero que nos ayudó a hacer esta casa, yo me acuerdo de una frase que me dijo y por eso se bautizó así. Yo entré por la puerta de arriba, Claro. El herrero estaba sentado soldando el domo y a la hora que entró el herrero aquí, entré yo aquí y le pregunté al herrero, ¿cómo te anda yendo con la construcción? Y el herrero me dijo, aquí, de la chingada, con esta pinche estramancia del arquitecto. Ajá. Esa fue la frase La que usó estramancia del para arquitecto. decirme lo que le estaba costando de trabajo de hacer esto. Claro. Porque mi hermano, que fue el arquitecto, le puso todo esto así muy complicado. Así es. Y entonces cuando estábamos decidiendo el nombre de aquí, estaba mi familia, mis hijos y mi señor y yo, un día sentados haciendo un esquema de qué le íbamos a poner aquí y el nombre me gustó. Y entonces nos quedamos con el nombre y lo editamos un poquito. Le pusimos Finca La Estramancia. Finca La Estramancia. Porque le quitamos la frase que nos había dicho el herrero, esta pinche estramancia. Claro, sí. Entonces le pusimos eso. Y cuando nos pusimos a investigar, empezamos a investigar y resulta que la palabra estramancia nada más se usa en Jalisco. Es una palabra propia del estado y para que tengan una idea, la primera estramancia que se identificó y se publicó en Jalisco era un monumento que está en la entrada de Guadalajara y en 8 columnas en el periódico pusieron, han colocado una estramancia en la entrada a la ciudad. Ok. Y pusieron la Fuente Minerva. Así excelente, se arrancó sí. con la palabra estramancia publicada en un periódico. Ahora hasta clases de historia nos están dando. Oye, Gerardo, pero veo que traes una botella en la mano. Nada más para decirles, todo esto surge así y entonces esto que estamos viendo aquí en el domo. Ya me hizo totalmente sentido, claro. Esta es la estramancia y Sí. básicamente toda nuestra imagen, todo Sí. aquí responde a este domo. Claro, Sí. ok. Sí. Sí, perfectísimo. Uno de mis hijos que es diseñador y artista, él nos hace toda la imagen y nos hace todo lo que ven aquí. Ok. Sí. Pues ahora sí, invítame a tu sala de juegos, Ajá. que pues ahora sí que es la recepción para tus invitados. Esto ya lo convertimos en una sala de visita y degustación. Y esto hemos ido caminando con esto y vamos poco a poco teniendo aquí. Pasamos a la cava. ¿Sí? No, claro, Sí. con gusto. Aquí estamos preparando, va a haber aquí una plática para los invitados. Sí. Oye, qué lugar tan agradable. Sí. Ándale. ¿Qué tal? No, pues espectacular. Y aquí tenemos este piso que lo tenemos aquí puesto porque es parte de la característica de nuestro viñedo. Claro. El viñedo tiene abajo de la tierra que ustedes vieron ahorita en el viñedo, Sí. tiene 30 metros de profundidad de este tipo de piedra. Ok. Y esto ¿qué nos hace? Pues es un lugar privilegiado porque tenemos una filtración de agua completa y esto nos permite estar siempre nos permite tener el viñedo seco. La humedad. Oye, está muy padre todo este tema de la estramancia, de lo que has logrado después de tantos años, pero quisiera conocer un poquito más de la persona que está detrás de todo esto. Quisiera que me platicaras de Gerardo Torres. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y qué sigue para él? Bueno, Gerardo. Entonces, pero mejor vamos a un podcast. Te invito. Ok, perfecto. Vente. Adelante. Ahora sí que estás en tu casa, ¿eh? Vente. Está padrísimo todo, la verdad. ¿Cómo ves? Pues ha sido el esfuerzo y trabajo de toda la familia, que estamos metidos todos y de una forma vamos caminando.
Perfecto. Tiburones, si quieren encontrar inspiración, fuerza y mucha motivación, este es el podcast para ustedes. Es tu podcast, Soy Tiburón. ¿Qué tal, tiburones? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de tu podcast Soy Tiburón. Y como siempre, tenemos mentes que nos inspiran, grandes personas o personajes que nos llevan al límite. El día de hoy contamos con don Gerardo Torres. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta gran entrevista. No, muchas gracias por invitarme. Y sobre todo por abrirnos las puertas de su hogar, porque pues eso es lo que es, ya convertido en un tema de experiencia. Muchísimas gracias. No, al contrario, Y para pues servirles. estábamos haciendo el recorrido y nos surgió la duda, ¿quién es Gerardo Torres? Bueno, Cuéntanos, Gerardo, ¿quién eres tú en la actualidad? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Ese gran tiburón queremos conocerlo. ¿Y qué es lo que haces en la actualidad? todo esto surge del esfuerzo de toda una vida. Yo, por ejemplo, soy abogado de profesión. Duré 45 años laborando en una notaría como abogado. Y al final de cuentas, cuando cumplí mis 50 años, tomé la decisión de cumplirme mi sueño. Todo lo que están viendo aquí atrás de nosotros es un viñedo que hemos forjado desde el año del 2008. Hemos ido creando todo este sueño entre mi familia y yo. Todos estamos metidos aquí de una u otra forma en este proyecto. Y después de toda esa vida de abogado de profesión, cambié a esto que tenemos aquí, a ser un vinicultor, poner un viñedo y empezar a generar todo esto que están viendo. ¿Sí? Ok. ¿En algún momento tenías planeado hacer esto? O sea, ¿a qué te dedicabas? Y así como, no sé si las circunstancias te fueron llevando a poner el viñedo o ya lo traías tú en la mente que decías, voy a poner un Mm, viñedo, voy a poner un viñedo. No, yo jamás pensé tener un viñedo, jamás pensé tener una finca así con el viñedo puesta como lo están viendo ahorita. Más sin embargo, después del año del 2008, en un viaje que yo tuve por Alemania, yo soñé en Alemania, todas las montañas que están atrás de esta finca, las soñé sembrada de uvas como en el Rin. Ese sueño que yo tuve en Alemania, llegué aquí a México y empezamos a forjar todo lo que están viendo aquí. Yo ni siquiera había pensado ser vinicultor, no podía tomar vino, menos ser vinicultor. Ok. Y ahorita hemos ido forjando todo esto que estamos viendo aquí, lo hemos ido forjando por ese sueño. Y hemos ido caminando con ese sueño, que es algo importante. Y la pregunta viene porque déjenme decirles, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo y no quiero que comiencen a sacar cuentas, pero hace 25 años yo trabajaba se llama Cortijo, el don Porfirio. Cortijo de Don Porfirio. Yo tenía 18 años y yo lavaba trastes ahí con ellos. Yo les ayudaba a lavar trastes. Es Entonces, correcto. en ningún momento yo, bueno, ni siquiera lo pensaba ni me pasaba por la mente que iban a llegar a ser ustedes productores vinícolas y mucho menos que fueran a estar dentro de este rubro. La verdad está padrísimo. Ya me di una vueltita por aquí y me ha impactado. Ustedes lo van a ver ahí en el recorrido. Entonces, anteriormente te dedicabas también al tema del servicio y de eventos, fiestas y todo eso, lo del catering, ¿verdad? Es correcto. Yo prácticamente la vocación de servicio hacia los demás y hacia el aspecto del catering lo empecé a tener cuando yo tenía 10 años. En casa de mis padres éramos muy fiesteros y había fiestas prácticamente cada mes. Y yo, que era el más chico, tenía que proveer la casa de todos los productos, hielo, refrescos, comida, todo, hasta que cumplimos 22 años. Y siempre fui el encargado de todo en las fiestas en casa de mis papás. En nuestra casa se festejaban santos y cumpleaños y somos 8. Ok. Y todos tenemos 2 nombres. Entonces había fiesta muy seguido Entonces, si en sacamos casa, cuentas, van a ser 32 fiestas al año como mínimo. como mínimo Así ahí. es. Después pusimos el cortijo Don Porfirio en honor a mi padre, que era Porfirio. Entonces pusimos el cortijo y empezamos a hacer lo que, con el gusto que tenemos por el toro, pusimos ese cortijo y empezamos a caminar. Ahí te conocí, Sí, claro. ahí tuve el gusto de que trabajaran con nosotros, toda tu familia, y ahí fuimos caminando
y hemos ido, todavía sigue el lugar puesto, no abierto, pero sí puestos, y ahí vamos caminando Pero con eso. algún día se va a reabrir, algún día, escúchenlo. Oye, Gerardo, quisiera que me platicaras cuáles son tus raíces, de dónde vienes. Esa parte, si le batallaste desde tu niñez, te caíste, te levantaste, tus padres eran empresarios, ¿cómo fue que fuiste forjando esa mente emprendedora? Cuéntame desde tu niñez. Mi madre era una magnífica ama de casa, sí, y nos apoyaba muchísimo en toda nuestra vida. Mi padre era un abogado y fue notario y tuvo toda su carrera judicial, y mi madre lo apoyó siempre, completándose mi padre y mi madre para sacar adelante 8 hermanos. Todos en mi casa somos universitarios, todos terminamos carrera y todos hemos ido forjando cosas aparte de lo que es la, la profesión. Y bueno, esa fue mi historia. Pasamos demasiadas cosas difíciles en la vida porque mis padres, pues había altos y bajos y no caminaban las cosas bien, pero al final nos dieron lo más importante de todo, que fue la educación. Esa educación que nos dieron y los valores que nos transmitieron es lo más importante que yo recibí de mis padres. ¿Sí? ¿A qué edad te casas? Me caso a los 25 años. A los 25. Eh, Cuando te casas, ¿cuál es tu situación económica? Mi situación económica era muy precaria. Yo me casé con todo el esfuerzo, debiendo todo lo que debía yo en carro, departamento, todo lo que tenía yo cuando yo me casé, pues no era propiedad mía, todo lo debía y íbamos caminando en eso. Pero me caso con una persona que ha sido compañera de mi esfuerzo y compañera de todo. ¿Sí? Ana María ha sido para mí la mejor esposa y hemos ido caminando en todo esto. ¿Sí? Qué importante es siempre fijarnos en esa sociedad que estamos haciendo, porque ahora hablamos de 2 tipos de sociedades, ¿no? La que es de negocio y la que es con la que vamos a compartir toda una vida. Y ese tipo de sociedad es la que nos va a impulsar a salir adelante o nos jala hacia atrás, ¿verdad? Es correcto, Y pero fíjate una cosa importante, tú trabajaste con nosotros allá en el Cortijo y me acuerdo yo perfectamente que yo tenía una raya imaginaria ujú, que teníamos en el Cortijo, había unos locales afuera y había una raya imaginaria. okey, Mi señora mandaba de la raya hacia afuera okey, y yo mandaba de la raya hacia adentro. okey. Y en la cocina también mandaba ella. Y entonces nosotros hicimos toda esa sociedad donde poníamos unos límites imaginarios y ella tenía sus límites, yo tenía mis límites y así hemos vivido a lo largo de 43 años de casados. Sí, 43 años de casado. Oye, es espectacular, pero también la importancia, como tú dices, de marcar los lineamientos. ¿Cuáles son las tareas que tiene que desempeñar cada uno de nosotros? Los acuerdos, la importancia de eso, ¿verdad? es correcto. Y lo hemos ido logrando y ese logro nos ha permitido tener una familia preciosa, tenemos 3 hijos y vamos caminando con todo esto, ¿no? ¿Alguno de los retos más grandes que hayas tenido en la trayectoria de tus emprendimientos o de tu vida empresarial? Fíjate que los retos más grandes que tuve fue cuando me dediqué a regularización de fraccionamientos. Yo como abogado empecé a emprender un negocio que era la regularización de los fraccionamientos irregulares en Guadalajara. Había 3,5 millones de lotes irregulares en la ciudad y yo logré regularizar, no tantos, nomás 35,000. Pero entonces ese emprendimiento duró alrededor de 8 años que fui forjando eso dentro de la notaría, pero haciendo las cosas. Y fui caminando con esto. Mi segundo reto fue esto que están viendo ahorita atrás, porque de ir caminándolo de cero, estaba el terreno en breña como el que vemos aquí al otro lado, y ahorita tenemos todo esto que están viendo aquí, todos los árboles puestos, las plantas puestas, caminando. Eso fue un real emprendimiento y un esfuerzo muy grande que solo no lo pude hacer, lo hice con la familia, ¿no? ¿Cuántos años dices que tienes con este proyecto? ¿17? Empezamos en el 2008 Ok. desde el 2008 ahorita debe ser un terreno en breña con maleza, con todo, de culebras y todo, se convirtió en lo que estamos viendo ahorita. Sí. ¿Cómo es? Nos contabas en el recorrido
que surgió en temas de pandemia la idea de, pues, hacer las experiencias. Fíjate, es una cosa bien bonita. Nosotros estábamos aquí cuando pasó la pandemia, uno de mis hijos vive en Nueva York y el último día que pudo salir de Nueva York, antes de que se decretara la pandemia formal, él tomó un avión y se vino a Guadalajara. Cuando llegó a Guadalajara, él llegó a casa de una de mis hijas y cuando llegué lo vi sorprendido ahí en la casa. Entonces les dije a todos mis 3 hijos, ¿saben qué? Ahorita nos vamos a Chapala y nos venimos aquí al viñedo y nos quedamos aquí durante los 3 meses críticos de la pandemia, Ujú. porque dije, viene mi hijo de Nueva York y Nueva York era un foco de infección altísimo. Entonces dije, pues vamos allá. Después de 3 meses que estuvimos aquí, todos a gusto, tranquilos y todo, se tomaron 2 decisiones. La primera decisión fue venirnos a vivir aquí. Yo no vivía aquí, vivía en Guadalajara y veníamos para acá y nos venimos a vivir para acá. Y la segunda cosa que tomamos como decisión, porque ya veíamos a nuestros amigos que no estaban enfermos de COVID, pero sí estaban enfermos de encierro. Entonces, empezaron a hablar: "Oye, Claro. Gerardo, invítanos esto". Dije: "Vénganse". Y empezamos a recibir gente a que conocieran el viñedo y empezamos en la pandemia empezamos a recibir a la gente. Después hizo ya eran tan asiduos a venir al viñedo que nosotros tomamos la decisión de, hacer formalmente todo un esquema de reservación y todo un esquema, porque ya no podíamos nosotros controlar las redes sociales y las Ahora sí que se reservas. salió de control. Se nos salió de control. Claro. O sea, y entonces tuvimos que manejar algo ya, implementar una mercadotecnia para poder llevar el control de las visitas del viñedo. Sí, si no mal recuerdo, también vinieron influencers y también eso fue lo que también hizo los detonó, Nos ¿verdad? catapultó. Sí, Sí. es También correcto. la importancia de hacer un buen marketing para poder hacer crecer, su negocio, ¿no? Así es. Yo creo que en el marketing en el vino y en los viñedos es un marketing no tan difícil, porque la gente, esto enamora. Los vinos y los viñedos, la gente llega, los ve y lo comparan con mi sueño, entonces se enamoran de todo este sueño, más todo el viñedo, más todos los vinos. Entonces, la gente en ese entorno nos lleva a hacer algo bien importante. Los jóvenes hoy realmente necesitan que les abran posibilidades de soñar. O sea, no saben los jóvenes que tenemos sueños y que los sueños cuando son buenos se van a lograr. Y cuando no son buenos, los sueños nos van a frenar. Claro. Entonces, eso es lo que hay que entender y lo que hay que explicarles un poquito, que se dejen querer un poquito por el sueño y vayan caminando con todo eso en su vida para que esto salga adelante, ¿sí? Pero yo creo que también algo que le ha gustado a la gente también es la manera en que tú les estás transmitiendo ese sueño que tenías, esa visión, y ahora cómo lo estás viviendo. Porque cuando tú lo hiciste conmigo, digo, que me das el recorrido y me dices: "Ah, fíjate, esto comenzó con un sueño, estábamos, fuera del país", y, te vas imaginando, te vas envolviendo, pero después lo ves materializado, y también yo salgo aquí motivado, pero yo siempre he dicho que la motivación puede acabar en unas horas, unos días, y salimos más que motivados, salimos inspirados. Es decir, ¿sabes qué? Yo también puedo. O sea, simplemente tenemos que, plantearnos bien una meta a dónde queremos llegar, pero también tenemos que poner los pies sobre la tierra, saber en dónde estamos parados, ¿no? Y con qué contamos. Como por ejemplo, algo que tú tenías muy fuerte y muy sólido, considero que fue tu familia, que Es fue con lo que correcto. hicieron Así es. hicieron todo esto. Así es. Entonces, la verdad es que me ha encantado todo esto. Y ahora, ¿qué sigue para la Estramancia? ¿Qué tienes planeado hacer? ¿Lo vas a hacer crecer? ¿Vas a hacer más recorrido? ¿Lo vas a hacer exponencial? Digo, aquí tienes todo como para poner un hotel, un Airbnb, no sé. Sí te dije que yo este lugar lo busqué como punto de jubilación. Sí, Entonces, este punto de jubilación que buscamos nosotros aquí, a la hora tuvimos que abrirlo en la pandemia para decir, pues órale, vengan y visiten. Pero yo aquí estaba feliz y contento de levantarme y ver este panorama todos los días de la vida. Y no me canso todos los días de dar gracias. O sea, al que en la vida hay que ser agradecidos. Y yo todos los días le doy gracias a Dios por todo este regalo que están viendo ustedes atrás de mí. Esto yo realmente lo recibí
como un regalo. ¿Por qué? Porque fuimos día a día con el esfuerzo, hemos ido caminando con todo este proyecto. Este proyecto se ha hecho todos los días. O sea, no hemos descansado ni un minuto en el aspecto del proyecto. Pero sí es todos los que tengamos un sueño, podemos lograr siempre lo que queramos. Hay que tener en la vida visualizado. Pónganse en su mente que quieren seguir hacia adelante y en ese sueño que quieren seguir hacia adelante, pónganse metas cortas, a corto, mediano y largo plazo. Y nunca desesperar porque siempre vamos a llegar al punto final que si nosotros no quitamos la vista de ese punto. Y para ti, ¿cómo es que puedes llegar a construir un proyecto? ¿Cuáles son los pasos para construir un proyecto y sea viable? Bueno, primero tener el sueño y la ilusión de hacer algo. Cuando tienes el sueño y la ilusión, yo creo que todos los proyectos importantes que se han suscitado en el mundo han tenido eso, siempre un sueño y una ilusión. Y hay que ser constantes para lograr que esto vaya caminando y al final de cuentas lo vamos a consolidar antes de que terminen las cosas, ¿no? Vamos a tratar de consolidar. ¿Qué pasa si en el camino me encuentro con muchas piedritas? Nos vamos a encontrar con muchísimas piedritas, no con poquitas piedritas. Aquí tenemos nosotros, increíble, pero tenemos en este ambiente del vino, sobre todo aquí nosotros tenemos la gente no entiende que los vinos y los viñedos son exclusivos. O sea, los viñedos tenemos una cosa que se llama terroir. Ese terroir es la tierra que tenemos en el viñedo. Y ese terroir nos va a dar, ¿qué nos va a dar? Diferentes características de mi vino con el vino del otro lado. Entonces, eso es lo que debemos de entender, que todos somos aquí únicos y exclusivos. Pero la gente no piensa eso, la gente cree que lo que uno hace lo puede hacer muy fácil y no es fácil. Es mucho esfuerzo y hay que ir tenazmente cumpliéndonos nuestro esfuerzo. ¿Llegó en algún momento que le platicabas a alguien que tenías el sueño de poner un viñedo, hacer un viñedo, y te dijeron que no ibas a poder? Sí, de hecho yo, ¿Cuáles fueron tus experiencias con eso? las gentes más, hay gentes importantes del vino. Hay un señor que se llama Hugo Acosta, que es el dueño de Casa de Piedra. Y en Querétaro tengo un gran amigo que es el padrino de este viñedo, que se llama Hans Duer. Tiene un viñedo que se llama Vinaltura. Ellos me decían que aquí jamás iba a poder tener un viñedo. Más sin embargo, al poco tiempo empezaron a tener la duda de qué iba a pasar aquí, porque cuando yo les decía me decían que yo estaba fuera de una zona de vinos. Y como estaba fuera de una zona de vinos, no podía tener viñedo. Mas, sin embargo, mi padrino, que es Hans Duer, así le digo yo, Ujú, es una buena amiga, fue un día que vino aquí al viñedo y se para aquí en el balcón de su casa y se para aquí y empieza a ver mi viñedo. Yo tenía 2,000 plantas, 2,500 plantas, ahorita hay 7,500 plantas. Y entonces cuando se para ahí me dice, como buen amigo, me dice una frase que la tengo grabada en mi corazón. Qué bonito jardín tienes, cabrón. Claro, sí, Así me dijo, porque mi viñedo estaba puesto como un jardín. sí. Mas, sin embargo, se baja conmigo, empezamos a caminar las plantas y me empieza a explicar, mira, esto es un jardín, porque tú no tienes aquí nada de cuidado de las plantas. Las plantas aquí, por naturaleza, brotan fuerte y brotan todo y si no las cortas, pues van a crecer muchísimo y al final de cuentas vas a tener una enredadera que va de izquierda a derecha y no vas a tener absolutamente uvas para poder vinificar. Y entonces le dije, bueno, a eso te traje, dime qué tenemos que hacer. Y entonces ya me dijo, no, te voy a mandar un agrónomo que te va a ayudar a manejar mi viñedo. Porque hasta esa fecha, el que me ayudaba aquí a manejar toda la cuestión agrícola del viñedo era el injertador que me regaló mis primeras plantas aquí, ¿sí? Ujú. Entonces, al final de cuentas, él me mandó un agrónomo, empezamos a trabajar y mejoramos muchísimo la cuestión agrícola y mejoramos muchísimo la cuestión de producción. Ahí fue los que me dijeron que no y los que me dijeron, ellos mismos reconocieron que era otra zona vinícola, que no estábamos creando una nueva zona vinícola y empezamos a caminar. Eso fue en el año del 2010. Ahí en tema de proyectos y negocio también, la importancia de acercarse a un buen mentor, alguien que realmente sabe y se ha construido, Así es. ¿sí? La parte que dices que, hay zonas en donde sí se da la parte de los viñedos y zonas que no se dan. Hace rato me comentabas
¿cuáles eran esas zonas? ¿Me puedes recordar Sí, cuáles? mira, México tiene el del trópico cáncer hacia arriba, es la franja del vino, que es Coahuila, eh, Baja California. La parte central, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, estamos fuera de la parte del vino, pero hay condiciones diferentes. Y en el mundo hay microclimas que nos permiten, ese microclima nos permite estar en una zona fuera de los viñedos y tener. Por ejemplo, Estados Unidos son 52 estados y nada más creo que son uno o dos estados que no tienen viñedo. Y de que me acuerdo de uno de ellos es Hawái. ¿Sí? Ok. Entonces, prácticamente en todos los estados de Estados Unidos hay viñedos. Y en México, pues ya tenemos viñedos en 14 estados aquí en la República. Hemos ido creando, toda esta cultura se ha empezado a forjar y ya tenemos, ahorita en Jalisco debe de haber 20 viñedos. ¿Sí? Pero eres uno de los El primer viñedo que se primeros. consolidó como tal fue el mío, porque ya se consolidó con las franjas de los vinos, con todo, y eso hemos Es ido a lo con. que iba. ¿Hay tema de regulación para poner un viñedo? No, no existe el tema de regulación. Tienes que al final acatarte a las cosas. Yo pertenezco al Consejo Mexicano y en el Consejo Mexicano llevan un control muy específico de todo, pero pues, tú tienes que manejarte con tus altas fiscales y altas hacienda, todo tienes que estar regularizado para poder hacer un viñedo. Dentro de esas regulaciones, ¿el consejo regulador viene y hace un levantamiento de las plantas que tienes o no? No, tú mandas tu inventario y lo manejas así. Ok. Pero no tenemos el Consejo Regulador, no lo tenemos como si fuera el tequila. Sí, a eso No, es lo no, que iba. nosotros no tenemos eso, No ¿no? viene a las barricas a sellártelas, a revisar, a No verificar. viene todavía, pero sí te viene. Y como yo tengo un doble efecto, yo cuando empecé a producir aquí, resulta que no alcancé yo a hacer mi producción del vino aquí. ¿Por qué? Porque mi lugar donde yo tenía era muy pequeño. Pero mi agrónomo me mandó y Hanswer me mandaron y fuimos a Querétaro. Y en Querétaro hacemos el proceso del 80% de mis vinos. Entonces, ese proceso que hacemos en Querétaro lo hace una empresa que tiene algo de experiencia tiene, se llama Frechenet. Sí, entonces ellos manejan mucho y el enólogo de Frechenet viene y nos hace el servicio aquí en el viñedo. Claro. Fíjate, yo algo que yo les decía a mis amigos, oigan, quien no ha conocido Valle de Guadalupe, les voy a traer Valle de Guadalupe a Jalisco. Vámonos a dar un recorrido, a que vivan la experiencia. También pues hacerle la invitación a la gente que no conozca, que se venga a dar una vuelta, que agende, que vea con ustedes para una reservación. ¿Qué días tienen recorridos ustedes? Nosotros normalmente tenemos viernes, sábado y domingo, pero podemos abrir para empresas y grupos mayores Particulares. cualquier día. Aunque está perfectísimo. Sí. Oye, Gerardo, si tú tuvieras que dejarle un mensaje a a nuestra audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, algo que se les quede grabado en la mente y les explote en el corazón, ¿qué les dirías? Que la vida se hace de sueños y de ilusiones. Y que como soñadores debemos de aprender una frase que yo siempre se las digo. Nunca dejen de soñar. Ok. Eso es algo importantísimo porque el que no sueña no se ha dado cuenta, pero ya se murió. Fíjate que nosotros tenemos una frase también en cuanto a los sueños. Y decimos, los sueños eh, se hacen durmiendo, pero las metas se logran ejecutando. Muchas veces sí, suena muy efímero la parte de los sueños, pero es una realidad. Si no lo trabajamos por esa visión que tenemos, eso que queremos lograr, si nos quedamos de brazos cruzados, muchas veces nos vamos a quedar con el, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho esto otro? Ahora, imagínate si tú no hubieras trabajado por tus sueños, si no te hubieras movido, te hubieras quedado en donde estabas, ¿qué estarías haciendo? ¿Y te has preguntado eso? ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras en la estramancia? Pues estaría jubilado aquí en la casa, sin nada abajo. Y por eso es importantísimo la mirada puesta siempre a donde quieres llegar. ¿Y que a dónde quieres llegar? A cumplir tus sueños y a cumplir todo este esquema que te permite hacer muchas cosas. Este sueño, tú me preguntaste qué más habría en el sueño.
Yo ya en lo personal no voy a caminar muchas cosas en mi sueño, Mm. pero creo que mi ilusión y mi sueño desde el principio fue transformar toda la vida de este pueblo Ok, y de esta ribera de Chapala. ¿Cómo la vamos a transformar? Bueno, pues ustedes están viendo ya aquí hay fraccionamientos, hay departamentos, hay fracciones que se llaman viñedos que no tienen nada de viñedos, pero al final de cuentas eso nos genera beneficio y economía para esta población. claro. Y lo que me falta del sueño y que me lo ayuden a completar mucha gente es que tenemos que tener aquí restaurantes, formas de que la gente pueda quedarse, hoteles, restaurantes y todo, que esa es parte de lo que yo soñé que el viñedo va a darle al pueblo. Ok. Sí, A lo mejor es una parte integradora. Lo tuyo es una parte integradora. es correcto. Es la parte de un todo. Ujú, Sí. Ok. Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue haciendo crecer la Ribera de Chapala? es correcto. Y pues La ahora, ribera sur de Chapala. la ribera sur de Chapala, sí, Mm, ciertamente. Y pues ahora sí que con este paisaje hermoso, yo no sé si lo alcanzan a distinguir ahí, pues nosotros nos retiramos, nos despedimos. La verdad nos llevamos una muy buena fuente de inspiración. eh, Nos vuelven a demostrar que no precisamente tenemos que venir de cuna de oro y de sábanas de seda. Como dices, pues me caso y comienzo con menos tanto, o sea, estoy endeudadísimo, simplemente que venimos de la cultura del esfuerzo, del trabajo y pues de buscar como sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? es correcto. Pues mil gracias por abrirnos las puertas de tu casa, literal. Y pues ya saben, cuando quieran darse un recorrido, las redes sociales para encontrarlos. Finca La Estravancia. Finca La Estramancia, Sí. búsquenlo ahí en Insta. Ujú, Ahí vienen todos los datos para reservaciones, grupos particulares y los fines de semana, ya saben, viernes, sábado y domingo. es correcto. ¿Sí? No nos queda de otra. ¿Algo más que agregar? Tiburones, nunca dejen de soñar. Ah, esa frase me enamoró y sí es cierto, claro que sí. Nos despedimos. Mil gracias, comunidad, por un episodio más. Espero les haya encantado como a mí. Ahorita voy a ir a degustar unos deliciosos y magníficos vinos. Así es de que, Ok. pues, vámonos, Gerardo, pero no nos podemos despedir sin antes decir nuestro grito de guerra. ¿Qué somos? ¡Tiburones! ¡Tiburones! Nos vemos. Hasta la próxima, tiburones. Bye bye.